La Guerra Fría: contención y beligerancia. Emergencia malaya. La emergencia malaya es el nombre que recibe el conflicto colonial en la Malasia británica que se libró en los años 1948 a 1960. La emergencia fue uno de los primeros acontecimientos violentos de la Guerra Fría. En la historia del Imperio Británico, la guerra fue parte del proceso de la descolonización. En 1957, los británicos emprendieron el proceso de desmantelar el gobierno colonial y establecer un Estado independiente, al permitir la formación de un gobierno presidido por Tunku Abdul Rahman. En la Segunda Guerra Mundial, Singapur y Malasia fueron ocupados por Japón entre los años 1941 y 1945. Para combatir al ejército imperial japonés, los aliados fomentaron el surgimiento de bandas rebeldes indígenas en estos territorios, así como en otras colonias ocupadas por el enemigo. Como resultado de la guerra, las relaciones entre Reino Unido y los pueblos de Malaca continuaron siendo buenas, al contrario de lo que sucedió en la Indochina francesa, el Reino de Grecia y el Mandato británico de Palestina, en los que las autoridades se enzarzaron en conflictos guerrilleros con las organizaciones con las que habían cooperado durante la guerra. Al mismo tiempo, la población de chinos en el BSS, una entidad que incluía Singapur, Malaca, Penang y Ding Ding, era más abundante en otras partes de Malaca, especialmente en Singapur, donde ya en 1901 los chinos suponían el 89% de la población de la ciudad. Muchos de los chinos eran coolies, un término despectivo inglés para obreros manuales pobres que emigraban a Singapur desde China a fines del siglo XIX o principios del siguiente, y siguieron pese a ello sumidos en la pobreza. En muchos aspectos, la situación en Singapur era muy similar a la de Hong Kong. En el mismo periodo, los chinos pobres no tenían muchas posibilidades de avanzar en la sociedad colonial. Carecían del derecho al voto en las elecciones, no podían tener fincas y realizaban los trabajos peor remunerados. Muchos chinos encontraron trabajo en las minas de estaño o campos responsables de la comercialización de materiales. Esto aumentó las tensiones entre los grupos étnicos. Los malayos descubrieron que los chinos los habían reemplazado en determinados puestos de trabajo, por lo cual el trabajo se hizo más difícil de encontrar para ellos. Los problemas incluyen el desempleo, los bajos salarios y los altos niveles de inflación de los alimentos, muy por encima de la tasa saludable de 2-3%. El Partido Comunista de Malasia comenzó a utilizar la economía como una herramienta de propaganda contra los británicos. Durante este tiempo, la administración británica estaba tratando de organizar la economía de Malasia, ya que los ingresos de las industrias de estaño y caucho de Malasia eran importantes y propia de la recuperación posterior a la guerra de Gran Bretaña. Los manifestantes fueron tratados con dureza a través de medidas que incluyen detenciones y deportaciones. El 31 de julio de 1960, el gobierno de Malasia, aún encabezado por Tunku, finalizó el estado de emergencia. Chimpeng dejó su guarida en Tailandia y se mudó a Pekín, donde continuó abogando en favor del comunismo en su patria y en todo el sureste de Asia. Las estadísticas de la guerra incluyeron 6.710 guerrilleros del MRLA asesinados, 1.287 prisioneros, 2.702 entregados y otros 500 que se entregaron al cabo de la emergencia. De las tropas del gobierno, 1.345 murieron como resultado del conflicto, así como 519 ciudadanos de la mancomunidad. Las pérdidas civiles incluyeron 2.478 muertes y 810 desaparecidos.